Hoy en la sala VIP de Periodista Digital tenemos a un tocayo mío, otro David, en este caso David López Canales, que ha publicado un libro, Heredarás mi reino, este de aquí, en el que hace un poco un repaso por todos los escándalos del rey emérito, del rey Juan Carlos, hasta llegar al presente y al futuro, y sobre todo nos intenta plantear la idea de qué repercusión tienen esos escándalos en el presente, en Felipe VI, y en el futuro la posible Leonor I, porque la monarquía se basa en heredar no solo una corona, sino en heredar por genética y por derecho de primogenitura los problemas y también los fantasmas. David, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a vosotros por invitarme. Bueno, ¿en qué momento se te ocurre escribir este libro, que además llega en un momento de oleada en la que a todos los periodistas, a nuestros compañeros, les ha dado por hablar de la leonormanía y de que no ha pasado nada y de que lo que pasó hace una década y todavía tiene repercusión, parece que es un pasado remoto? Pues en parte por esa leonormanía de la que hablas, ¿no? Y esa nueva protección que estamos viendo en torno a los reyes Felipe y Leticia, como si las sospechas del padre no les salpicaran también a ellos. Otro de los motivos ha sido porque yo creo que en general la gente, el público, no sabe lo que ha sucedido realmente, es decir, la suma de acontecimientos de la última década me parece insólita y me parece alucinante, y yo creo que en general la gente no sabe realmente lo que ha pasado, y creo que también, y fíjate, y eso es un empeño mío de hacer el libro, creo que también a la gente no le importa, es decir, que se ha hecho como borrón y cuenta nueva con los nuevos reyes, que a Juan Carlos se le da como amortizado, unos le siguen defendiendo, otros le siguen atacando, pero como que ha pasado todo eso y a la gente no le importa el tema. Y a pesar de eso yo me he empeñado en hacer el libro, incluso pensando que a la gente no le importa, que creo que son unos hechos que tienen que conocerse y que tenían que estar relatados un poco tal cual han sucedido, ordenados, con el análisis además que requiere todo eso. Hablas en el libro precisamente de eso, de esa emocionalidad que se impone por encima de los datos, que lo cuentas en un momento determinado, que llega un momento en que da igual si los 100 millones famosos del rey emérito eran de una comisión de la AVE a la Meca o no, y lo que se impone es qué mal lo ha hecho este señor o qué bien lo ha hecho, y en todo caso que poco nos importa porque ya estamos en la situación presente e incluso ya desde los medios de comunicación abonando el futuro. Claro, yo leía tu libro, leía un poco la secuencia de hechos que hemos asistido a ella en las últimas décadas. Como bien dices, da la sensación de que no ha pasado nada o que pasó pero ya no importa. ¿Qué papel hemos jugado los medios en todo esto? Porque durante años nos hemos puesto el pin, qué mal lo hicimos con Juan Carlos, lo hemos solucionado, y ahora tengo la sensación de que igual dentro de 20 años tendremos que decir qué mal lo hicimos con Felipe VI. Pues sí, además ha sido muy inmediato, ¿no? Es decir, qué mal lo hicimos con Juan Carlos, que no lo controlamos, que no lo investigamos, cuando la familia real, es decir, no son personajes de Lola, es decir, el rey es el jefe del Estado y nunca se ha controlado y nunca se ha vigilado, no solo ya por parte de los políticos, sino por parte de los medios de comunicación. Y hemos pasado inmediatamente de decir eso a sobreproteger ahora a Felipe, es decir, a Felipe y a Leticia no se les toca, se acepta esa monarquía renovada que prometió, ¿no?, con la jura hace casi 10 años, ¿no?, cuando fue coronado, y parece que ya está, como si hubiera habido unas primarias en un partido político y hubiera llegado otro equipo a sustituir el anterior, que es el que estaba manchado. Pero no es así, es decir, es una familia y por lo menos, ¿no?, o sea, cuanto menos han vivido en el mismo palacio que el rey Juan Carlos, han sido por cuanto menos testigos de todo lo que pasaba ahí, y luego aparte en todos los hechos, ¿no?, y en la construcción de los relatos que se ha ido haciendo, que es muy importante en toda esta historia, hay muchas sombras todavía en torno a ellos, y no se habla de ellos y se los protege como se protegió a Juan Carlos. Es que parece que estamos repitiendo la historia, ¿no? Es decir, ves algunas imágenes de la Casa Real, ¿no?, de estos últimos años, las cenas en familia, de los famosa reyes con sopa, las niñas, la famosa sopa de acelgas, ¿no?, es decir, los niños llevándoles al colegio, y te puedes ir atrás y son exactamente las mismas imágenes que se hacían en los años 60 y 70 con Juan Carlos, Sofía y los niños. Y además, incluso por la estética, porque van igual las pobres niñas igual de vestidas como señoras mayores. Sí, lo mismo, es que se replica, pero bueno, eso puede ser una campaña de comunicación de Casa Real, que lo hacen ellos, y muy bien, si funciona, perfecto, y parece que funciona. Pero el problema, claro, es que luego nos pleguemos a eso, o que ahora haya una leonormanía, es decir, cuando hace unos meses fue la jura de la Constitución de Leonor, aquello parecía, o sea, no había prácticamente, en pocos medios había posturas críticas que no fueran elogiosas, es decir, joder, dices, muy bien. Y los partidos políticos, los mayoritarios, ninguno tiene ahora mismo una posición clara sobre lo que ha pasado, incluso durante el momento en el que se estaban revelando todos estos datos, tampoco, además lo recoges muy bien en el libro, tampoco parecían tener una postura especialmente clara. No, ni una postura especialmente clara, y al contrario, es decir, también los grandes partidos han tendido a proteger a la monarquía, es decir, el CIS desde hace 10 años
años, es decir, desde que estaba el Partido Popular y ahora con el PSOE, no pregunta en las encuestas por la monarquía. Ha sacado a la monarquía de los barómetros para que no salga, que haya una división y que haya un malestar y que el rey pueda suspenderlo. Bueno, me parece vergonzoso por parte del CIS. Y luego no solo eso, en el Congreso se han vetado durante años las posibles comisiones de investigaciones que algunos partidos pedían para investigar lo que había sucedido con el rey Juan Carlos. Y tampoco ha salido adelante. Y luego en cada postura pública que hacen es de apoyo de la monarquía, ahora de apoyo a Leonor y qué bien el futuro de Leonor, etcétera, pero sin una postura crítica, es decir, sin una mínima, si no se trata a lo mejor de que haya un debate ahora mismo entre monarquía y república, quizás eso no, pero hombre, como una sociedad moderna, si podríamos tener una conversación sobre qué ha pasado en la Casa Real, qué está pasando, por qué no hay realmente una mayor transparencia, cuáles son esas sombras de los negocios de Juan Carlos que afectan todavía a la familia, es decir, pero no se habla de nada de eso. Incluso en temas más frívolos, porque bueno, acabamos de asistir en las últimas semanas a toda la escandalera, sobre todo a través de las redes sociales, de Jaime Ignacio del Burgo, el que es cuñado de Leticia y según él también expareja, ha llegado a ser portada del Paris Match y del Times en Londres, y aquí directamente no hemos hablado. Sí, fíjate, y ese es un tema muy interesante, ¿no? Todo lo que ha sucedido con Leticia, porque yo lo que pensaba es, digo, bueno, esto es un tema muy escabroso, es decir, hay un punto en el que a lo mejor se invade la intimidad de Leticia, etcétera, pero yo decía, bueno, esto puede generar un tema incluso de debate y de análisis, que es hasta qué punto la familia real puede tener esa vida privada. Claro. Es decir, cuando la vida privada es en lo que se basa una monarquía, nuestro concurso en la familia, claro, es hasta qué punto puede tener, es decir, hasta qué punto puede una reina o un rey follar con quien quiera. Pues eso quizás deberíamos planteárnoslo y se podría plantear seriamente si pueden tener esa vida privada como cualquier otra persona o no, porque en esa vida privada se sustenta su razón de ser. Y ni siquiera ese debate, que podría ser algo serio, ¿no? Y un análisis serio, me refiero serio más allá de lo otro, del detalle, porque puede ser, es un tema más morboso, que no sabes dónde está la verdad o no, etcétera, pero eso sí que es un debate serio que tampoco se genera en los medios y podía haber estado. O el propio hecho de por qué sale esto en la prensa internacional y no en España, ¿sabes? Claro, recuerda los años de Marta Gallá, que aparecía en la prensa francesa y no aparecía en la española. Es un poco la analogía, es fácil hacerla. Sí, se repiten otra vez las mismas historias y no solo las mismas historias, sino sobre todo las mismas reacciones, ¿no? Como dices. Sí. Claro, me decías es cierto, desde 2015... Es la última vez que el CIS pregunta sobre la monarquía y sobre los miembros de la Casa Real. En 2014 creo que sí. Creo recordar que era el 15 porque llevaba un año en el trono Felipe VI. Sí, a los pocos meses es la última vez porque le hace una encuesta suspendía. Y suspende, claro, y suspende Felipe cuando se supone que ya está iniciando esa monarquía renovada y suspende como suspendía el padre. Y a partir de ese momento ya no se pregunta. Claro, y algunos compañeros de los medios hablan de leonoromanía sin ninguna encuesta que sustente que existe esa leonormanía por parte de la sociedad española. No lo sabemos si existe o no. Bueno, yo de hecho creo que no existe, porque fíjate, cuando Leonor juró la Constitución, hubo una encuesta muy interesante que la publicó el Ola, que el Ola no va a ser en ningún momento un medio crítico con la monarquía. Y publicó una encuesta que habían hecho ellos, que habían encargado sobre la figura de Leonor, y si tú te paras a mirar esa encuesta, es decir, lo que muestra es una clara disparidad de opiniones. Es decir, había preguntas como, ¿cree usted que Leonor debe tener una mayor presencia pública? ¿Cree usted que Leonor representa, estoy recordando algunas preguntas, ¿no? ¿Cree usted que Leonor representa a la nueva generación de jóvenes de la que ella forma parte? ¿Cree usted que debería tener eso, mayor presencia pública, mayor esa? Y si tú te fijas en todos los resultados, la mitad dice que sí y la otra mitad dice que no. Es decir, con lo cual incluso la propia encuesta de Lola, ¿no?, a favor de Leonor y en el gran momento de Leonor jurando la Constitución, muestra esa división de opiniones y en parte me parece a mí también esa indiferencia que creo que hay ahora también en una parte de la población. Lo comentas al final del libro, que es un poco el sentimiento que tú crees que transmite que es lo peor que puede transmitir una Casa Real, por otro lado. Yo creo que sí. Fíjate, yo te decía antes, ¿no?, que creo que a la gente no le importa el tema y creo que el hecho de que no le importe el tema también muestra... Bueno, creo que en parte el hecho de que no importe es porque todos los escándalos de Juan Carlos han sucedido en una época de grandes casos de corrupción. Creo que también mucho ha sucedido en el momento de la pandemia y en esos largos meses que quedan ahora como en una nebulosa extraña y que no se sabe muy bien lo que pasó. Y por otro lado, creo que el hecho de que no importe muestra un poco esa indiferencia, ¿no?, que está también en esa diferencia de opiniones. El discurso del rey, por ejemplo, ¿no? El discurso Las del audiencias. Rey
en Navidad, que creo que fueron 6 millones de espectadores, si comparas esos 6 millones de espectadores con los que vieron, por ejemplo, uno de los discursos más vistos de Juan Carlos, los de los años 90, el resultado es que 1 de cada 4 españoles veía los discursos de Juan Carlos. Y ahora si haces la conversión, teniendo en cuenta cómo ha subido la población en España también, te sale que son 1 de cada 8 los que ven el discurso del rey Felipe, es decir, la mitad. Es decir, y esa indiferencia que yo creo que hay también hacia la Casa Real y hacia la familia real me parece muy peligrosa, porque la indiferencia al final te hace ser, a una Casa Real, ¿no? a una corona, te hace ser prescindible, es decir, te convierte en un político más, por así decirlo, al rey. Sí, además, yo creo que la política de comunicación que están llevando es un poco llamativa. Por contar una anécdota, recuerdo que yo llamé hace unos meses para preguntar sobre una cosa que tenía que ver con un personaje colateral de la Casa Real, que es Froilán, y me dijeron, con la que está cayendo, ¿tú crees que estamos para responder estas preguntas? Y yo dije, bueno, con la que está cayendo, pero tampoco estáis respondiendo a lo otro. Fue un poco llamativo, la verdad. Sí, sobre todo que no respondan por alguien que es ahora mismo el cuarto en la línea de Pero sucesión. te dicen que no forma parte de la institución, con lo cual... Claro, porque como han hecho esa... segregación... Esa gestión de crisis en la que han reducido la familia real, ya ahora solo la familia, o sea, para lo que importa la familia, o sea, para lo que importa, que es para heredar la corona, ¿no? La familia real son todos los de la familia, pero en el momento en que parte de los miembros de la familia, que son la mayoría, son tóxicos o peligrosos por lo que pueden suponer desde Juan Carlos, la infanta Cristina, Urdangarín, que ahora no está dentro de la esta, ¿no? Froilán, etcétera, esos ya reducimos la familia a la mínima expresión, que son solo Felipe, Leticia, Leonor y Sofía, y el resto ya no son familia. Pero coño, si son familia, si es el cuarto en la línea de sucesión, Froilán, de la Casa Real, debería responder. Es muy cerca, además del... Claro, lo otro es simplemente un trampantojo, ¿no? Ahora lo llamamos la familia real o la familia del rey, entonces solo respondemos por estos 4 y el resto no son familia, pero para lo que interesa sí es familia, que es para heredar la corona. Sí, además, bueno, en fin, es que está muy cercano con que de las 2 inmediatas sucesoras, por lo que sea, no puedan acceder al trono, pues tendríamos a Froilán, de jefe del Estado. O no, si hubiéramos tenido una constitución que no feminista, fuera una constitución igualitaria, ¿no? Que no hubiera diferenciado entre mujeres y hombres, Froilán sería el heredero ahora mismo. Qué tremendo. Plantear textos de la historia alternativa. Hablando de historia, te haces una pregunta en el libro muy interesante, dices, todos estos datos, que ahora entraré en ello, relatado sobre todo ese final de Juan Carlos, esa relación con las monarquías del Golfo Pérsico, esa relación con Corina y el dinero, hasta qué punto era amor, era dinero, todo eso que construye la caída, la anatomía de la caída del rey emérito, se sucede en un momento y te preguntas, ¿el día de mañana nuestros descendientes en los libros de historia leerán esto? Simplemente serán las fechas de el reinado empieza en tal año y acaba en otro, y yo, cuando hacías esa pregunta en el libro, yo mismo me la hacía a mí mismo. Y recordaba que yo en la secundaria, Alfonso XIII nacía en tal año, se proclamaba la República en tal otro, y no aparecía nada, ni de las comisiones, ni de los dineros, ni de que rodaba películas porno, ni nada por el estilo. Eso lo descubre uno cuando tiene cierto interés a mayores. Sí, yo me hago esa pregunta, ¿no? ¿Con qué quedará finalmente del reinado de Juan Carlos? Yo creo que en los libros de los institutos, ¿no? Quedará nada, lo que tú dices, cuándo nació, cuándo murió, cuándo reinó y la figura del gran héroe de la transición, ¿no? Del gran personaje de la transición. Y todo lo que vino después no aparecerá en los libros probablemente, salvo que esto vaya a más, es decir, que porque ahora mismo, claro, pues parece que está todo... Que ya no sucede nada, ¿no? Y es verdad que no existe el debate, ¿no? Entre monarquía y república, es verdad que no hay grandes escándalos como los del abuelo, como los de Juan Carlos, que afecten a Leonor, ni mucho menos, ni a Felipe, ni a Leticia, entonces, pero yo creo que está en una situación todo de calma tensa, ¿no? De ver cómo evoluciona la situación en los próximos años y que salgan de la crisis en la que yo creo que todavía viven, vamos. O sea, no hay una foto de Juan Carlos y Leonor desde hace 5 años, por ejemplo. Se ha evitado que exista ninguna foto. Es decir, cada vez que hay a la jura de la Constitución de Leonor no vino Juan Carlos. Es decir, cuando vino hace poco a celebrar el cumpleaños de la infanta Elena, tampoco estaba Leonor. Es decir, se evita esa imagen porque es perjudicial. Pero claro, en el momento que estás evitando esa imagen, tú mismo estás haciendo una gestión estás tomando una decisión para hacer una gestión de una crisis. Entonces, si haces una gestión de una crisis, que esa crisis todavía existe, claro. No, y además, incluso da la sensación que a veces hay como 2 políticas de comunicación distintas. Recuerdo, estando ya en Gales, Leonor viene a España,
uno de sus primeros actos por sí misma, acompañada de su hermana y de su madre, de la reina Leticia, es acudir a visitar a un centro de refugiados ucranianos en plena crisis de la invasión de Ucrania por parte de Rusia. Y ese mismo día el rey Juan Carlos hace pública una foto con el resto de nietos en Abu Dhabi, que por cierto, para el detalle, quedó que era un montaje muy mal hecho y le habían quitado una de las extremidades a Pablo Urdangarín. Claro, da la sensación, dices, lanzo esta foto justo en el momento que mi nieta está haciendo un acto institucional, además con un barniz de, no sé si decirlo, de humanitarismo, por decirlo de alguna manera, visitar a unos refugiados ucranianos, y lanzo esta foto y ya la noticia no es... Leonor visita a unos ucranianos, la noticia es Leonor no está con el abuelo y el resto de nietos sí, con lo cual es una manera de casi de puentear. ¿Tú lo ves eso premeditado? Bueno, me da la sensación, es una manera de decir desde Abu Dhabi, aquí estoy, sigo estando aquí. Ya, no lo sé, yo es que a veces, sí, o sea, eso desde luego, no sé si es tan premeditado, podría ser, y es que veo que, fíjate, cuando estabas diciendo eso me estaba acordando de cuando vino por primera vez Juan Carlos, ¿no? Desde a Sanjenjo, ¿no? En la primavera del 2022, ¿no? No, del 20. No, del 22, fue en mayo del 22. El mayo del 2022, que viene con un jet privado que no se sabe quién ha pagado, que evidentemente es un regalo, probablemente de algún jeque árabe que se lo presta o que le ha pagado le ha fletado el avión, y viene como pocos días después de que la Casa Real ha hecho público, creo que además por primera vez, la lista de regalos que se reciben en la casa, como para hacer ver que los regalos que se reciben no se los quedan. Y entonces además tú te pones a mirar luego la lista y son todo cachivaches y souvenirs, que si un plato de la República de Ecuador, que si un no sé qué, o sea, es todo una cosa que nadie se querría quedar, ¿sabes? Pero eso se hace público. Pero 6 o 7 días después es cuando llega Juan Carlos en un jet privado que no se sabe quién paga. Y entonces dices, joder, macho, qué forma de contraprogramar este otro ejercicio de transparencia, ¿no? Claro, por eso lo digo, que a veces, bueno, y aquella llegada a San Senso era bienvenido Mr. Marshall, aquello, la cantidad de gente que había, recuerdo la imagen de él montando, que bueno, cuando se montó en la embarcación, que aquello parecía un ferry Algeciras-Ceuta de las 8 de la tarde, de la cantidad de gente que había allí. Sí, pero fíjate, si recuerdas las imágenes de aquello, son muy reveladoras, son muy simbólicas, porque allí en Sanjenjo había una manifestación de... Galicia no tiene reyes. Galicia no tiene reyes, decían, ¿no? Y el Borbón es un ladrón, era el otro lema que tenían, y a 300 metros, ¿no? En el puerto deportivo, ¿no? en el club náutico, había otra manifestación de gente a favor del rey, ¿no? El gran rey por fin ha vuelto, es inocente, etc. Es decir, la diferencia de opiniones y la asunción, ¿no? El cómo reaccionamos a los hechos de forma tan emocional, es decir, pero claro, por debajo de eso hay unos hechos, es decir. Y hablando de esos hechos, en esa visita, una reportera de La Sexta le preguntó, ¿va a dar usted explicaciones? Y le dijo, ¿explicaciones de qué? ¿El de qué? O parte de ese de qué aparece en tu libro, que es, haces una descripción de los hechos que envuelven la caída de Juan Carlos I, la caída física, que es en el 13 de abril de 2012 en Botswana, y esa caída descubrimos que tenía una amante llamada Corina. Algunos medios ya la habían apuntado, pero, en fin, con ese detalle de es su amante, ha sido su pareja, aunque las fechas ahí también bailan un poco, y empezamos a descubrir esa punta de un iceberg que no sabemos muy bien hasta dónde llega, pero sí que llegamos a saber la presunta comisión del AVE a la Meca de 100 millones de dólares que acaban en manos de Corina. No sabemos si es un regalo de amor, según ella sí, según el rey Juan Carlos no, y se los reclama, y empieza ahí una trama por el control del relato, como cuentas muy bien en el libro. Por un lado, el relato que lanza la Casa Real, el que lanza la propia Corina, con todas las intermitencias que ha tenido y todas las diferencias de versión, diríamos, que ha tenido Corina. Bueno, yo no sé, y las filtraciones, toda esta guerra de filtraciones, en 2012 nos enteramos de que Corina estaba con el rey, la zarzuela, lejos de desmentir que era una amante o dejaba de serlo, llega a utilizar la palabra el rey está encoñado con esta señora. Bueno, en fin, una señora que luego con el tiempo hemos descubierto que fue una historia de amor bastante larga. Bueno, y que no solo fue una historia de amor, es decir, y de negocio. Fue una historia, claro, de amor y de negocio. Bueno, en primer lugar, la historia de amor era una historia de mucho amor porque vivían en una casa pagada por todos nosotros, ¿no? Del presupuesto oficial, a pocos kilómetros de la Zarzuela, en el Pardo, hacían una doble vida de doble familia, ¿no? Juan Carlos tenía la familia real y, por otro lado, la familia que formaba con Corina. Pero luego, para mí, lo más interesante de Corina, que es un poco lo que mencionabas, ¿no? En esa construcción del relato, como desde
la Casa Real, en todo momento se intenta hacer ver que la relación con Corina es una relación sentimental y estrictamente sentimental, y una relación sentimental más, es decir, Corina era una más de las muchas amantes una Bárbara que había Rey tenido y una de turno, sí. el rey, claro, a lo largo de su vida, porque eso se podía perdonar, ¿no? Y al final yo creo que ha cuajado, o sea, en general creo que les ha funcionado el relato y que es el que prevalece. Yo tengo gente que ha leído el libro y que al leerlo decía, joder, yo es que esto de Corina, claro, yo esto no me lo sabía, yo pensé que era una más, que era un amante, pero claro, no es solo un amante, aquí hay mucho más. Sí, claro que hay mucho más, es que Corina al final tenía una relación de negocios también con el rey, y juntos han estado llevando dinero al extranjero, teniendo cuentas comunes en el extranjero, negocios, etcétera. Es decir, y luego no solo es eso, es que Corina es la que al final, es decir, probablemente no sea por voluntad de ella, sino por voluntad de Villarejo, que la graba y luego se filtran las grabaciones, pero a través de Corina es a través de quien se destripa al final el símbolo, ¿no? Es decir, Corina abre en canal el símbolo que se había construido de Juan Carlos y quien muestra la otra cara de ese rey o de ese símbolo que era, ¿no? Las cuentas en el extranjero, los paraísos fiscales, los asesores fiscales que ha tenido durante toda la vida en el extranjero, la sensación de impunidad. Es decir, con Corina hay un momento en las conversaciones con Villarejo, es muy interesante, que le dice, es que el rey se cree impune. Inmune, no distingue entre el bien del mal. No distingue entre el bien del mal. Y eso enlaza con la frase esa, ¿no? ¿Explicaciones de qué? Cuando le dice el rey en Sanjenjo, Juan Carlos en Sanjenjo a la periodista, es como, ¿explicaciones de qué? Yo no tengo que dar explicaciones. También es verdad que además, bueno, reproduces parte de esas conversaciones famosas de Villarejo con Corina. Hay un momento en el que ella se abre con el excomisario, le cuenta de todo, le cuenta la compra de una casa en Marruecos, y fíjate que me han utilizado de testaferro sin yo saberlo, el dinero de los árabes. Claro, luego llega la investigación en Suiza con el fiscal Bertosa y ella lo niega todo. O sea, sí, esa versión que le ha dado a Villarejo, sin saber que estaba siendo grabada, claro, luego lo niega completamente en los tribunales. Ese doble juego de Corina, ¿a qué se debe? Bueno, porque ella en un momento determinado habla mucho, cuenta esas cosas. Mira, yo tuve una conversación con Corina en Londres, en 2013 fue, 2 años antes. Para el Vanity Fair, el famoso reportaje, ¿no? Sí, en uno de los reportajes que hice. Yo en aquella época tenía contacto con Corina. Luego ya dejé de tenerlo porque ella decía, escribí algo que no le gustó y decía que entonces que yo trabajaba para el CNI. Bueno, yo creo que ha quedado ya un poco obsesionada con esto. Bueno, sí, ella o estás plenamente con ella sin cuestionarla en absoluto, o estás contra ella, no hay términos medios. Pero yo tuve una conversación con ella en 2013 en la que yo le dije, Corina, yo sé que tú y el rey habéis cobrado una comisión del AVE a la Meca. En 2013 estamos hablando, es decir, un año después de Botsuana. Y me dijo ella, yo no, la ha cobrado Juan Carlos y bla, 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 y me explicó cómo y tal y cual. Y eso luego me lo ha negado también después con los años. Cuando yo eso luego lo publiqué unos años después, lo negaba que me hubiera dicho eso. Porque claro, en el momento... ¿Por qué niega eso? Porque en el momento en que ella reconoce esas comisiones, que eso ha existido, es lo que sucede con la investigación en Suiza. Es decir, entonces los 100 millones pueden ser esa comisión de la que ella misma ha hablado previamente. Es decir, si a mí me dice que esa comisión existe y luego aparecen 100 millones... Coincide la cantidad. Coincide la cantidad y eso, que yo creo que no fue una comisión, que esa comisión del AVE a la Meca no son los 100 millones. Yo creo que los 100 millones es un regalo que le hace el rey de Arabia Saudí a Juan Carlos, porque Juan Carlos tiene entonces la idea de divorciarse de Corina y de emprender una nueva vida, y yo creo que se lo da por eso. Y luego yo creo que también es un pago por los servicios prestados, ¿no? Por todas las campañas de relaciones públicas que durante y de blanqueo de esos regímenes. Claro, de blanqueo de los sátrapas que son en Arabia Saudí, ¿no? Y justo además es que coincide que 2 meses antes, 3 meses antes se ha hecho en Madrid una conferencia interreligiosa patrocinada por Arabia Saudí, es decir, de diálogos interculturales, cuando lo que menos puede hacer Arabia Saudí es, cuando es sí, el respeto a la fe de otro. A la fe de otro y a la gente, no, o sea, es que es casi de broma. Pero eso se organiza en Madrid, con el rey Abdalá que viene, con Juan Carlos, y pues eso es un blanqueamiento, eso se tiene que pagar de alguna manera, y probablemente de ahí venga. Y lo que te digo es que yo creo que la comisión del AVE a la Meca está pagada en otro lado y no la conocemos. Hay una escena casi digno de TVO de Ibáñez que cuentas en el libro, que es ese momento en el que unos supuestos, voy a utilizar la palabra supuestos, emisarios del CNI,
acuden a Mónaco bueno, a recoger toda la documentación que supuestamente tiene Corina en su casa en Monte Carlo, y ella les dice sí, pero vamos a viajar en un avión privado porque no me fío de los vuelos regulares, y ella lo que hace es pirarse con toda la documentación a Londres y dejarlos colgados de la brocha. Es un poco una escena de Berlanga directamente. Es entre James Bond y Berlanga. Total. Sí. Claro, ahora lo que te pregunto, tú que has conocido a Corina y conoces gran parte de toda esta historia, ¿es verdad lo que ella cuenta de que se pudo llegar a sentir amenazada por el CNI? Yo creo que sí, claro. Es decir, la escena está de Mónaco, eso sucede poco después de Botsuana, que le envían, no son unos emisarios del CNI, es una agencia de seguridad a la que contrata el CNI para que vaya a recoger todo el material sensible que Tenía que ver con Eulen, creo, ¿no? ¿Tenía que ver con la empresa Eulen? No lo sé. Se llama Asís, ¿no? Se llama la sí, no lo recuerdo. O sea, ellos mismos lo han confirmado, además, y esa operación existe. Y van a Mónaco con unas cajas enormes, que luego las tiene Corina, las tiene a buen recaudo y ya las ha enseñado públicamente, y van a recoger toda la documentación que ella puede tener. Es decir, yo creo que sí, que ella se ha sentido amenazada por el CNI. Es decir, yo creo que ha habido amenazas del CNI para que no hablara. Es decir, ella cuenta además una reunión que tiene con Jean Roldan en su hotel en Londres, en el Connaught Hotel, ¿no? Que es donde ella solía pasar muchas temporadas o medio vivir cuando no estaba en Mónaco o en Suiza. Es decir, sí, eso ha sucedido. Y luego creo que también que Corina, con los años, ¿no? Y con todo eso, ha desarrollado una especie, yo lo llamo un poco de manía persecutoria, ¿no? Es decir, y ella sigue pensando que siempre fue toda una campaña orquestada contra ella. Yo lo cuento, por ejemplo, en el libro, ¿no? Es muy curioso que la foto que trasciende de Botsuana, del rey, de otra cacería que ha sido 6 años antes... Pero que la identificamos con Claro, la identificamos con eso porque es una otra cacería de elefantes en Botsuana, con lo cual ilustra muy bien lo que había ido a hacer el rey cuando se cae. Esa foto no es de esa cacería, pero Corina sigue pensando que esa foto ha trascendido porque se filtró desde Zarzuela o desde el CNI, porque claro, ella también estaba en ese viaje y decía, los únicos que teníamos esa foto eran el rey, donde la tuviera guardada, o en Zarzuela o el CNI, y yo. Y entonces, cuando en el momento que trasciende esa foto, uno de los dos la ha tenido que filtrar. Yo, que soy Corina, no la he filtrado, pues han sido los otros. Cuando no es así, la foto la encontró el editor gráfico del Mundo, rastreando, navegando, a ver cómo puede ilustrar eso, y se encuentra en la web. Además es que yo me acuerdo porque yo luego vi esa web y vi esa foto en la página web del cazador. La encuentra en la página web del cazador profesional que está en la foto, que es ese señor que parece una señora casi. Sí. Yo he Yo llegado a haberle identificado erróneamente como Philip Atkins, que no, obviamente. No, se llama Jeff Rank, que es el cazador profesional. Y yo recuerdo haber visto esa foto en esa misma web, porque además no solo estaba esa foto, sino que luego había otra igual del rey con un búfalo negro muerto. Y entonces la foto está ahí. Pero para Corina esa foto se convierte en la primera prueba de que se fue contra ella. Y de que empiezan una guerra contra... Claro, de que empiezan una guerra contra ella, que es desde el CNI, desde Zarzuela, desde donde filtran su nombre, desde donde filtran la foto para hacer daño al rey y a ella, y esa se convierte en la primera prueba de esa campaña que a partir de entonces ya denuncia que sucede contra ella. Claro, y en esta guerra de filtraciones luego llega ya un momento en el que, bueno, también es parte activa de, no sé si de venganza o cómo llamarlo, pero empieza ya a filtrar imágenes, como todos recordamos la de la famosa barbacoa del rey Juan Carlos, la de el Juan Carlos sentado en un sofá con una tarjeta un poco llamativa que ponía Amor Fu, ponía Amor Tout. Amor Tout, bueno. Amor Tout, sí. Creo que Amor Fu se acercaba más a la realidad. Empieza toda esta guerra y hay un momento, lo cuentas en el libro también, en el que Corina ya no solo dispara al rey Juan Carlos, sino que apunta con el cañón también a Felipe VI, y en 2020 sabemos que el actual monarca aparece como beneficiario en una de las fundaciones de su padre. Claro, ella tiene cuando ya se desata, digamos, la guerra entre ellos por los 100 millones, ¿no? Que Corina se los quiere quedar porque los tiene en el banco, vamos, y parte, de hecho ya se los ha gastado, que se ha comprado una mansión en la campiña inglesa, se ha comprado un piso en Londres, etcétera, entonces parte ya se lo ha gastado y el resto se lo quiere quedar, pero Juan Carlos le sigue pidiendo el dinero. Y entonces ahí ya es cuando entra en esa guerra entre ellos, que ella, en realidad ella lo que descubre en ese momento es que ya que están yendo a por ella, pues ella tiene mayor libertad de movimientos, y ella tiene muchas cosas que pueden comprometer a Juan Carlos, y es cuando empieza a filtrar esas fotos de la barbacoa, esas otras fotos, a contar detalles de la relación entre ambos, ¿no? Y de la vida común, etcétera. Y luego
Lo que pasa es que hay un momento en el que dice, bueno, la campaña contra mí continúa, es decir, los emisarios de Juan Carlos siguen viniendo por mí y Juan Carlos está diciendo por ahí a la gente que tenemos en común internacionalmente que yo le he robado ese dinero cuando yo no se lo he robado, y entonces ella cambia el foco. Entonces ya no apunta a Juan Carlos, sino que apunta a la corona, y apunta a Felipe y a Leticia. Y entonces cuando envía una carta, sus abogados envían una carta a Felipe diciéndole que tiene la documentación, esto es en 2019, que tiene la documentación de que su nombre aparece en unas fundaciones opacas en el extranjero con fondos multimillonarios. Y la Zarzuela tarda un año en hacer público que lo Justo sabían, en plena pandemia, pero en y lo marzo. hacen, pero claro, pero ¿por qué lo hacen? Porque Corina, como esa campaña sigue contra ella durante ese año, como no se resuelve esa situación, entonces lo que hace ella es filtrar esa información al Daily Telegraph. Y es cuando el Daily Telegraph filtra que el nombre de Felipe aparece en esas fundaciones, y es cuando reacciona Zarzuela, que es justo cuando se declara el estado de alarma, ¿no? Diciendo, sí, lo sabemos desde hace un año, pero ya Felipe dio una orden de que se le quitara de ahí, él no sabía nada, ha renunciado a la herencia del padre, bla, bla, todo esto. Pero de todo esto no hay pruebas, todo esto es el relato de Casa Real que tenemos que creer El que es brindis así. que hacen al sol porque Claro. renunciaron a una herencia que no se ha producido aún. Pero no solo eso, sino el hecho de que, o sea, que lo supieran desde un año antes y porque lo comunicaron los abogados de Corina, nos lo tenemos que creer. Es decir, Claro. no tenemos pruebas De que fuera de otra manera. De que sí, fuera de sí, otra sí. manera, es decir, desde que en todo momento el rey Felipe, todavía príncipe entonces, cuando se abren esas fundaciones, supiera perfectamente que estaba ahí. Es decir, no, lo único que sabemos es que Zarzuela dice que se enteró en 2019, que él no sabía que figuraba. Eso nos lo tenemos que creer. Y luego, que en el momento de conocerlo dio la orden de que se le quitara. Es decir, no hemos visto ningún tipo de papel de que eso realmente se haya sucedido así. Es otro acto de fe que hay que hacer con el relato de la Casa Real. Pero todos estos actos de fe para creernos los relatos de la Casa Real no se cuestionan de ninguna manera. Es decir, no hay una conversación sobre eso realmente, decir, oye, ¿y esto Claro. será verdad o no? Es decir, no hemos pedido los papeles a Zarzuela de que demuestren que eso ha sido así. Es decir, oye, enséñame un papel que demuestre dónde está esa renuncia por escrito. Y a ver si cuadra también con las fechas de lo que se está diciendo. Todo eso no existe, es decir, es todo fe. Sí, bueno, y forma parte de, lo cuentas muy bien en el libro, que sin fe, hasta cierto punto, las monarquías dejan Sí, no hay de coherencia, tener, ¿no? Claro, claro. Sí, claro, se supone que la monarquía, ¿no? Viene originalmente, la corona viene por mandato divino, ¿no? Que, o sea, al final es una cuestión de fe, creer en esa monarquía, y en esto sigue habiendo un acto de fe, ¿no? Que es en creer en el relato que se hace desde la Casa Real. ¿Corina sigue siendo un peligro hoy en día para la Zarzuela? Yo creo que no, porque yo creo que ya ha pasado tiempo, que ella ha hecho muchos movimientos. Yo creo que si tuviera algo realmente potente habría salido ya, yo creo. ¿Y para Juan Carlos sigue siendo un peligro? Es que para Juan Carlos ya Más, más de bueno, lo que sí. se puede contar, más Una de lo raya que ha más para un contado. tigre. Es decir, claro, ya es que ya estamos hablando de simplemente de cantidades, ¿no? Es decir, ¿a cuánto asciende la fortuna que tiene en el extranjero? Porque evidentemente no disponía solo de esos 100 millones. Que le da a ella, es decir, lo único que puede saber es datos a lo mejor de dónde puede tener más dinero, de quiénes pueden ser también testaferros, porque no creo que fuera solo Álvaro de Orleans, solo el primo, es decir, pero ya es una cuestión de cantidades, pero una vez que ya hemos entrado o sea, creo que no cambia mucho el panorama, y creo que, es decir, ya entre que tenga 1.000 millones y 200, y ya es como si ya no se habla realmente Claro. de esto, ¿no? O sea, salvo que haya, o sea, sí, a lo mejor todavía hay titulares de Juan Carlos que en los periódicos que la gente lo mira y tal, pero yo creo que no hay un interés realmente por ello. Es lo que te decía al principio, ¿no? Yo creo que no hay un interés por la gente por el tema, ¿no? Ni por entender realmente lo que ha sucedido. Sí, bueno, de hecho se hablaba de que iba a haber una serie de Corina en una plataforma, y al final ha habido los famosos podcasts estos, pero tampoco... Bueno, hay una serie documental en Sky. Sí, pero me refiero que al Yo final no ha habido yo trabajé en esa serie. Ah, yo estuve, pero sí. no ha tenido la repercusión que en su momento se anunció que iba a tener, o igual es que los medios hemos decidido... Bueno, lo que pasa es que se ha emitido en Sky, y Sky llegó a España pues hace como un año, ¿no? En febrero o marzo del año pasado, y la serie es de lo primero que se estrenó en Sky. Y yo, o sea, no sé los datos de clientes, vamos, de público de Sky, pero yo creo que probablemente sea la plataforma
que menos clientes tenga, ¿no? Que menos abonados tenga, una de las que menos, porque es la última que ha llegado. Es decir, Claro. Netflix lo tiene todo el mundo, Movistar lo tiene muchísima gente, Filmin lo tenemos menos, HBO menos, Amazon sí que lo tiene más gente, pero claro, ya es otra más a la que abonarse, que es en una línea parecida a Netflix, y entonces lo tiene poca gente. Entonces yo creo que por eso ha trascendido menos de lo que podía haber trascendido, porque en esa serie está muy bien, esa serie está Corina abriendo, pues la recomendamos desde aquí, que la vean. No lo digo tanto por eso, sino está Corina abriendo esas cajas negras que llevaron los emisarios del CNI, como tú los llamabas, a su casa de Mónaco y enseñando lo que ella tiene. Y además luego es que la tía es lista, ¿no? Entonces dispara sabiendo que puede hacer daño. Es decir, ella abre sus cajas y empieza a mostrar las cartas de amor, ¿no? De Juan. Es que me escribía muchas cartas. Mira, en esta carta le manda, esta es para darle una propina a mi hijo por su cumpleaños. Es que se querían mucho. Claro, es que mi hijo, el rey Juan Carlos quería mucho a mi hijo porque me decía que él, cuando Felipe era pequeño, no había podido tener una relación cercana de padres a hijos porque Sofía le alejaba de él para castigarle por adulto. Dispara con bala, ¿eh? Dispara con bala. O cuando enseña después documentos oficiales, bueno, todo esto son documentos oficiales. Es que al rey me pedía muchas veces que los leyera yo porque a él le aburría todo esto. A él no le gusta leer y no le interesan estos temas y entonces me pedía. Es decir, es gravísimo. Es vaya decir, retrato. Vaya retrato. Es decir, estás hablando de que el rey, todos los documentos oficiales, que muchos probablemente serán quizá hasta secretos oficiales, se lo estaba dando a su amante para que lo leyera ella y le contaba de qué van las cosas. Es decir, cada comentario que ella hace tira con bala. Desde luego, no, has hecho la mejor publicidad para la serie, o sea que desde aquí que, pero que bueno, lo vean, pero serie, está muy bien. Pretendía, me refiero en... Pero está muy bien también porque, oye, es un documento que duda cabe. En el relato de ella, ¿no? Y en cómo ella tiene, claro, ella tiene mucha más libertad que la Casa Real o que el rey Juan Carlos para hablar, para exponerse, y de hecho fue poco a poco creciendo, hasta que al final yo creo que se les fue de las manos. Oye, ¿tú que la conoces cómo es? Porque claro, uno se pregunta, esta señora que ha puesto la corona patas arriba, o en parte ella, no solo ella, pero gran parte de todo lo que la ha rodeado a ella y a su relación, ¿cómo es Corina? Bueno, a mí me parece una señora con cierto encanto, ¿no? Muy inteligente, muy astuta y con las ideas muy claras y muy ambiciosa, creo también. Y creo que eso se demuestra, y con poco miedo al final, lo ha ido perdiendo el miedo, ¿no? Según, pero claro, todo esto es una cosa que han ido pasando muchos años, claro, ¿no? Es decir, ella al principio no quería hablar, luego habla un poco, luego acaba haciendo una entrevista, luego hace más entrevistas, luego acaba haciendo una serie en un podcast, una serie documental. Es decir, ella poco a poco va creciendo y va descubriendo que esa es su arma, ¿no? El intentar construir su propio relato, también para salirse, pero no es su propio relato por prevalecer ella, porque ya ella, yo creo que llega un momento en que ya lo que le haya podido perjudicar esa irrupción, digamos, en los medios, ¿no? Y que el nombre sea público, yo creo que ya se olvida de eso y ya entra en el relato, en el contexto, yo diría, de esa disputa con Juan Carlos por el dinero. Sí, que han pasado del amor al odio, claramente. Sí. Porque es... Totalmente. Yo, de hecho, fíjate, en el libro hay un capítulo, ¿no?, en el que intento hacer un poco de psicología barata, por así decirlo, no barata, pero yo intento ponerme en la piel del rey, ¿no?, en el salón de su casa de Abu Dhabi. ¿Qué pensará él? Es decir, ¿qué recordará él de la historia con Corina? Es decir, y me pregunto incluso si, claro, él quería abdicar para casarse con Corina. Entonces yo que haya cuentas que no le hacía mucha gracia la idea. Sí, a ella yo creo que ya eso de estar con un rey, sí, pero estar con un rey que ya no tiene trono, ya yo creo que le gustaba. No quería ser la duquesa de sí, Windsor. Claro. Entonces yo me pregunto si todavía recordará con cariño, ¿no? O sea, porque la memoria al final tiene más piedad que la razón, ¿no? Y tendemos a idealizar incluso las relaciones malas, se tiende a idealizar. Entonces yo me pregunto si en esa soledad de Abu Dhabi, él ¿cómo recordará la relación con Corina? O sea, si será todo malo y será un odio visceral, o sea, habrá ciertos momentos que suspirará y diría, qué feliz fui con esta señora los años que estuve con ella y cómo la echo de menos. Bueno, desde luego, lo que sabemos es que por ella, si atendemos a los actos, por ella ha hecho cosas que por otras exparejas no ha hecho, eso es evidente. Sí, es que quería abdicar y casarse con ella. Con Marta Gallá yo creo que ni se lo planteó, con Bárbara Rey nunca. Bueno, ha conseguido incluso que sus examantes salgan a defenderle de Corina. La propia Bárbara Rey alguna vez ha salido en televisión diciendo que le daba pena. Sí, lo cual convierte todo esto más berlanguiano, en una ópera bufa más o menos. Sí, completamente. Además, la propia Bárbara que rodó con Berlanga seguro que maneja el registro de lo berlanguiano. Por hacerte una pregunta tipo Rapel o tipo Aramis Fuster,
¿Crees que el rey emérito cumplirá la tradición familiar de morir en el exilio? Porque todos los Borbones de los últimos 200 años, salvo Alfonso XII, han muerto todos en el exilio. Pues fíjate, no lo sé. La verdad es que no lo sé. Yo no entiendo por qué no ha vuelto todavía aquí. No lo entiendo. Sobre todo ya es que llevamos ya año y medio diciendo que se está preparando el regreso, pero hombre, parece como si viniera de Babilonia, como Alejandro Magno, o sea, que viene en avión, es decir, que son 6 horas de vuelo. Y la residencia fiscal está en Abu Dhabi, que es pequeño detalle, está en Emiratos Árabes. Sí, pues igual por eso no vuelve, no lo sé. O sea, yo creo, o sea, a mí me parece otra cosa que se está gestionando mal desde la Casa Real. Es decir, yo si estuviera en la Casa Real, fuera, va a ser un si problema. fallece fuera va a ser mucho más problema que cuando fallezca aquí, porque entonces va a ser, o sea, ¿cómo se hace la repatriación del cuerpo? Es decir, ¿qué honores se dan a esa repatriación? Primero la repatriación, luego el por qué estaba viviendo allí, o sea, que se va a volver a recordar todo más. Luego el funeral de Estado, que ya habrá polémica con el funeral que se haga, porque unos dirán que es demasiado pomposo y otros dirán que es poco pomposo, o sea, bueno, no pomposo, ¿sabes? O sea, que no está a la altura de lo que merece como rey, o otros dirían que se ha sobrepasado para lo que merece como corrupto. Y entonces ya habrá polémica. Pero claro, añadirle más polémica aún con esa muerte en el exilio me parece contraproducente totalmente para la Casa Real. Yo no sé cómo desde aquí no se ha dado la orden de que vuelva ya, o sea, no lo entiendo. ¿Y el otro futurible llegaremos a ver en las monedas a Leonor I? Bueno, en las monedas igual no, porque ya no usaremos monedas. En los bitcoins. Sí, pero yo creo que sí, porque no está el tema en la calle, ¿no? Es decir, en primer lugar no está la conversación, no está ni siquiera la conversación sobre lo que ha pasado, con lo cual, si no está ni siquiera la conversación sobre lo que ha pasado, es difícil que esté el debate entre monarquía y república. Pero luego porque hay un blindaje muy fuerte, no sé si por no tocar las cosas o por estabilidad en torno a la corona y la institución para que no cambie. Y luego porque también en España el cambio de modelo de Estado sería hacer una nueva constitución o un cambio de esta constitución, pero claro, un cambio tan drástico es una constitución muy rígida como para, o sea, requeriría un consenso que no existe de ninguna manera. Entonces yo creo que sí, salvo que pasará. También es verdad, claro, yo digo todo esto, pero lo que ha pasado en los últimos 10 años nadie lo hubiera imaginado en los años 90, ¿no? Cuando salía Felipe ahí con la bandera en Barcelona 92, nadie hubiera imaginado, si en ese momento, que es el momento de plenitud de la familia, les dicen, dentro de 20 años, llegar a Miss Fuster, como tú dices, ¿no? Otra vez se dice, dentro de 20 años, mira, te vas a ir a Botsuana, te vas a caer, te vas a romper la cadera, vas a estar con tu amante, van a imputar a tu yerno y a tu hija por corrupción, tu yerno va a acabar en la cárcel, luego va a llegar una amante tuya que va a contar que tienes cuentas en paraísos fiscales, te van a investigar en Suiza, vas a acabar huyendo en pleno verano a Abu Dhabi, te vas a enfadar con tu hijo que no te va a ver, no se te va a invitar a España. Si alguien cuenta todo eso, hubiéramos dicho que era impensable. Sí, desde luego nos parecería sin embargo, todo exageración. eso ha pasado, con lo cual ahora mismo pues es que no, tampoco diría un sí seguro de lo de las monedas. Es decir, yo creo que sí por todo lo que he dicho, pero también creo que estamos en un momento de calma chicha a saber esperando a ver qué más puede pasar. Pues pase lo que pase, tener en cuenta este libro, Heredarás mi reino, porque no solo se heredan los tronos, sino que se heredan los problemas y las sombras que hay alrededor de esos tronos. Los fantasmas, como decías. Sí. Sí, los fantasmas siguen más presentes. Un palacio sin fantasmas no es palacio, al fin y al cabo. Muchas gracias, David. A vosotros, a ti.